La sala de eventos se había transformado para la ocasión. Luces cálidas colgaban del techo como luciérnagas inmóviles, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave que salía de unos altavoces discretos. El ambiente era informal, pero había una tensión contenida bajo el barniz de cordialidad. Compañeros con copas en la mano, miradas furtivas, sonrisas más largas de lo habitual. Fin de año, última noche para cerrar con elegancia, o cometer errores irreparables. Samuel se sentía fuera de lugar, como casi siempre en estos eventos sociales, no porque no encajara, era querido por el equipo, eficaz, confiable, sino porque había una parte de él que siempre permanecía en las sombras, incluso cuando reía. Esa noche, sin embargo, se sentía más nervioso de lo habitual, y la razón estaba justo frente a él, riendo con una copa en la mano, con esa mezcla peligrosa de carisma y autoridad que lo hacía imposible de ignorar. Álvaro, su jefe. Álvaro no era de los que se mostraban accesibles. Siempre había mantenido una distancia pulida y profesional, aunque con Samuel era diferente. Más de una vez lo había sorprendido observándolo con esos ojos oscuros y calmos, como si lo analizara más allá de lo que requería cualquier tarea. Esas miradas se quedaban pegadas a su piel más de lo debido. Samuel había empezado en la empresa hacía menos de un año. Tenía 28, licenciatura en marketing y una mezcla de ambición y timidez que a veces lo hacía encantador y otras veces lo metía en líos. Álvaro era todo lo contrario, seguro, elegante, unos 40 y tantos bien llevados, voz grave que podía ordenar o acariciar según el momento. El tipo de hombre que llenaba una sala sin necesidad de hablar. Durante meses, Samuel había intentado no pensar demasiado en esa atención que recibía. Se decía que era su imaginación, que no tenía sentido complicarse, que su jefe simplemente era amable. Pero entonces llegaban esos roces accidentales en las reuniones, esas frases que se quedaban en el aire como una nota disonante, esos silencios densos cuando sus miradas se cruzaban. Nada explícito, pero tampoco del todo inocente. Y ahora, en la fiesta, con la formalidad desvaneciéndose entre copas de vino y risas, todo eso latía debajo de la superficie como una corriente eléctrica. Samuel se sirvió otra copa. El vino le ardió un poco en la garganta. Álvaro lo observaba desde el otro lado de la sala, apoyado contra una columna, el cuello de la camisa abierto, la chaqueta ya en algún perchero olvidado. Sus ojos se encontraron. No fue una mirada casual. Fue un asalto deliberado, un anzuelo. Samuel lo sintió en el pecho como un golpe. ¿Todo bien, Samuel? La voz llegó por detrás. Era Lucía, del equipo de diseño. Amable, perspicaz. Él asintió con una sonrisa rápida, pero no dejó de mirar al otro lado de la sala. Álvaro seguía ahí, y seguía mirándolo. La siguiente vez que Samuel se lo cruzó fue junto a la mesa del catering. Fue una colisión suave de cuerpos en el momento justo en que él giraba con un plato en las manos. Un choque predecible, un choque demasiado bien coreografiado como para ser accidente. ¿Estás disfrutando de la noche?, preguntó Álvaro, y su voz fue un susurro que pareció envolverlo en plena multitud. Sí, respondió Samuel, sin levantar la vista de su copa. Pero su cuerpo estaba alerta, como si cada célula se hubiera puesto en pie. Álvaro se inclinó un poco hacia él, no lo suficiente como para que alguien más notara algo extraño, pero sí lo justo como para que su proximidad encendiera todas las alarmas del cuerpo de Samuel. Su perfume, madera, humo, algo oscuro, lo envolvió como una caricia apenas tangible. «Te ves bien esta noche», murmuró. Samuel tragó saliva. Su garganta estaba seca. Sintió como un calor suave le subía desde el estómago hasta el cuello. Esa frase no tenía nada de explícita, pero la forma en que fue dicha lo hizo temblar. «Gracias. Tú también». Silencio. Silencio cargado,
vivo, como si en ese espacio vacío hubiera algo que ambos sabían pero no decían. ¿Te quedarás hasta el final?, preguntó Álvaro mientras jugaba con la copa en sus dedos. No lo sé. Depende. Álvaro asintió despacio. Su mirada bajó a los labios de Samuel un segundo demasiado largo. Y entonces se fue. El resto de la noche transcurrió como un juego de sombras. Samuel sentía la presencia de Álvaro en cada rincón de la sala. Lo veía hablar con otros, reír, moverse con esa seguridad que siempre lo desarmaba. Pero entre todas esas conversaciones y copas, las miradas seguían regresando. Se encontraban, se rozaban, se decían lo que ninguno se atrevía aún a pronunciar, hasta que Samuel fue al baño, buscando un momento de aire. Y fue allí, junto al lavabo de mármol, que la puerta se abrió detrás de él, y Álvaro entró. Se quedaron en silencio. El ruido de la fiesta era un eco lejano. Solo estaban ellos. El espejo devolvía una imagen tensa. Samuel apoyado con ambas manos sobre el borde del lavabo. Álvaro de pie a 1 metro detrás, los ojos clavados en él como un tacto invisible. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro, acercándose. Su voz ya no era profesional, ya no era neutral. Samuel asintió. No podía hablar. Sus labios estaban entreabiertos, la respiración agitada. Podía sentir el calor del cuerpo de Álvaro acercándose más y más, hasta que lo tuvo detrás, tan cerca que el aire entre ellos parecía vibrar. «Podrías decirme si quieres que me aleje», murmuró Álvaro, sin tocarlo. Aún no. Samuel cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba como si acabara de correr. Sentía cada poro de su espalda, reclamando el contacto que no llegaba. Cada nervio afilado, al límite. «No quiero que te alejes». Y entonces, finalmente, Álvaro levantó una mano. No lo tocó directamente. Solo deslizó sus dedos por encima del tejido de la camisa de Samuel, justo a la altura de su cintura. Un roce sutil, intencional. Como si marcara un territorio aún no conquistado, pero reclamado. El silencio en ese baño fue más fuerte que cualquier palabra. La respiración de ambos se mezcló. No había movimiento, solo tensión, una corriente invisible que crepitaba entre los dos. «Vamos a salir de aquí», dijo Álvaro al oído de Samuel, su voz grave y templada, como una promesa. Y sin esperar respuesta, se apartó. Abrió la puerta. Salió. Samuel quedó solo. El espejo devolvía una imagen alterada. Algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Samuel regresó al salón con el corazón todavía golpeando fuerte contra las costillas. La luz parecía más intensa, los sonidos más lejanos, como si el mundo hubiera perdido enfoque. Caminó con paso lento, sintiendo el peso invisible del momento vivido en el baño, ese instante suspendido donde no pasó nada, y sin embargo pasó todo. Álvaro estaba de nuevo entre la gente, pero cuando Samuel lo encontró con la mirada, ya lo estaba esperando. Su expresión era serena, casi imperturbable, pero había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Fuego contenido, una especie de decisión íntima, invisible para los demás. Se permitió sonreírle, y esa sonrisa fue todo menos inocente. Samuel no se acercó. No todavía. Se quedó en una esquina, con una copa de vino aún medio llena, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a reaccionar al contacto no recibido. El lugar exacto donde Álvaro le había rozado seguía ardiendo con un calor sordo y denso, como si su piel recordara un toque que apenas había sido un soplo. La música subió de volumen y las luces bajaron, una transición hacia una atmósfera más cálida, más nocturna. Algunos ya bailaban, otros buscaban excusas para acercarse más de lo habitual. Samuel sintió una presión en el pecho. Era deseo, sí, pero también incertidumbre. Había cruzado un umbral invisible, y ahora todo lo que no había dicho, todo lo que había reprimido, se derramaba sin control por sus gestos, su respiración, su forma de mirar.
Fue cuando se giró hacia la terraza que lo vio. Álvaro estaba allí, con una copa en la mano, mirando hacia la oscuridad. Solo Samuel dudó, pero sus pies se movieron por él. Salió al aire fresco de la noche. La terraza estaba desierta salvo por ellos dos. Cerró la puerta tras de sí y el ruido de la fiesta se volvió un murmullo lejano. Un silencio casi íntimo envolvía el espacio, cargado de esa electricidad suave que precede a las tormentas más intensas. Álvaro no se giró. Sabía que Samuel estaba allí. «Te estaba esperando», dijo sin mirar atrás. Samuel se detuvo a unos pasos. La distancia entre ellos era exacta, suficiente para no tocarse, demasiada para no desearlo. «¿Qué es esto?», preguntó Samuel, y su voz salió más baja de lo que esperaba. Álvaro se giró entonces. Su rostro estaba serio, pero no frío. Sus ojos eran un campo abierto de posibilidades. «Tú lo sabes», respondió. Dio un paso hacia él. «Lo has sabido desde hace tiempo». El corazón de Samuel se sacudió. No era una pregunta, era una afirmación que no dejaba espacio a la negación. «Esto», empezó a decir, pero no supo cómo seguir. Álvaro alzó una mano. No lo tocó. De nuevo, ese lenguaje hecho de gestos suspendidos. «No voy a cruzar la línea sin ti, pero no voy a fingir que no está ahí». Samuel sintió un escalofrío subir por la espalda. El aire entre ellos era denso, cargado. El roce del viento le removía el pelo, pero no lo enfriaba. El calor venía de dentro, de Álvaro, de esa forma de hablarle que era mitad orden, mitad súplica muda. «No deberías», murmuró Samuel con una voz que no tenía convicción. «No», repitió Álvaro, y sus ojos no se apartaban de los suyos. «Pero aquí estamos». Se miraron, largos segundos en los que el mundo se desvaneció. Solo quedaban las pupilas dilatadas, el movimiento leve del pecho de Álvaro subiendo y bajando con cada respiración, la curva tensa del cuello de Samuel, su piel a flor de deseo y miedo. Y entonces sucedió. No fue un beso. No todavía. Fue algo más inquietante. Álvaro alzó la mano y esta vez sí lo tocó. Los dedos rozaron el borde del cuello de la camisa de Samuel. Apenas un contacto, pero fue suficiente para arrancarle un suspiro involuntario. No había caricia, solo presencia, una promesa temblando entre pieles. Samuel cerró los ojos un instante, como si el mundo girara demasiado rápido. «Tu camisa está fría», dijo Álvaro, apenas audible. «Pero tú estás ardiendo». Samuel abrió los ojos, las palabras le habían atravesado, como si describieran algo que ni él sabía cómo nombrar. «No deberíamos estar aquí», repitió, pero dio un paso más cerca. «Entonces dime que me aleje», susurró Álvaro. Pero Samuel no lo dijo. En lugar de eso, alzó la mano y la colocó sobre el pecho de Álvaro. Podía sentir su respiración, lenta pero contenida. El latido debajo de los dedos era intenso, vivo, desbocado, como el suyo. Sus miradas se aferraron. La noche los envolvía como una cortina, separándolos del resto del mundo. Y cuando el silencio se volvió insoportable, cuando el calor entre sus cuerpos fue más fuerte que el aire que los separaba, fue Álvaro quien murmuró, casi sin voz: «No voy a hacer nada más, Samuel. Lo que pase ahora, lo eliges tú». Samuel tragó saliva, sintió el pecho comprimirse. Podía oír su propia sangre, y entonces, muy despacio, muy decidido, subió su mano desde el pecho de Álvaro hasta su cuello, apoyando la palma contra su piel. «Ya lo he elegido», susurró. El primer roce de sus frentes fue lento, apenas una inclinación de cabeza. Sus alientos se mezclaron, y la tensión era tan densa que se habría podido cortar con los dedos. Sus labios no se tocaron, pero ya estaban más allá del punto de no retorno. Un beso habría sido más fácil, más explícito, pero ese roce, ese casi beso suspendido en el borde de lo inevitable, valía más que 1000 palabras, y cuando la puerta de la terraza se abrió de golpe,
interrumpiendo la intimidad como un cuchillo en mitad del aire. Ambos dieron un paso atrás con una rapidez que solo da el deseo interrumpido. Lucía, riendo, con otra copa en la mano, asomó la cabeza sin darse cuenta de lo que acababa de estallar y no consumarse. «Ah, aquí están. Vamos, que el jefe de contabilidad quiere cantar». Álvaro sonrió con calma. Samuel se mordió el labio. Nadie dijo nada. Nadie lo necesitaba. La línea ya había sido cruzada, y aunque todo seguía intacto en la superficie, por dentro, ambos sabían que ya no había marcha atrás. Samuel no volvió a entrar. Se quedó en la terraza mientras Lucía desaparecía con su risa aguda, tragada por la fiesta y la música. Sentía el cuerpo tenso, casi entumecido por la intensidad de lo que acababa de vivir. El aire le quemaba en los pulmones. El roce del aliento de Álvaro aún vibraba en su piel, como una nota que no se disipa, como un fuego sin llama que seguía ardiendo bajo la camisa. Pasaron unos minutos hasta que pudo volver a moverse. Cuando entró de nuevo al salón, lo hizo despacio, intentando recuperar la compostura. Nadie parecía haber notado nada. Todo seguía igual. Copas, risas, luces tenues, canciones que hacían moverse a cuerpos entrelazados. Pero en el centro de todo eso, Samuel ya no era el mismo. Lo supo con una claridad nueva. Había abierto una puerta dentro de sí, y ahora era imposible cerrarla. Álvaro estaba junto a un grupo de personas cerca del piano. Hablaba, reía. Su voz sonaba como siempre, pero cuando sus ojos encontraron a Samuel en medio de la multitud, el tiempo se detuvo otra vez. No fue una sonrisa lo que compartieron, fue algo más denso, una conexión muda, íntima, profunda, como si el mundo entero pudiera colapsar y ellos seguirían ahí, mirándose así. Samuel bajó la mirada, sintió las piernas débiles. La noche continuó, pero entre ellos no hubo más palabras, solo miradas, solo el lenguaje silencioso de los cuerpos que se reconocen, un roce sutil al pasar por su lado, un gesto lento al encenderse un cigarro, un cruce de miradas cuando alguien reía demasiado cerca. Todo eso fue más intenso que cualquier contacto físico. Cuando empezaron a marcharse los primeros invitados, Samuel supo que estaba esperando algo. No sabía qué. No sabía si Álvaro se acercaría. No sabía si todo aquello había sido solo una chispa entre tinieblas. Pero su cuerpo seguía en alerta, su mente repitiendo esa frase. Ya lo he elegido. Y entonces, cuando quedaban apenas unas cuantas personas en el salón y el camarero recogía botellas vacías, Álvaro se le acercó. Lo hizo sin prisa, sin sobresaltos, como si fuera una conversación más, pero su proximidad lo envolvió con una intensidad que solo ellos entendían. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, sin preámbulos. Samuel asintió. «¿Tú?», Álvaro lo miró fijamente. «Estoy cansado de fingir que no quiero tocarte». La frase cayó como un rayo en medio de una calma peligrosa. Samuel sintió como todo su cuerpo se tensaba. Nadie los miraba, pero incluso si lo hicieran, no entenderían lo que pasaba en ese momento. «¿Vas a hacerlo?», preguntó Samuel, sin esconder el temblor de su voz. Álvaro no respondió de inmediato. Lo observó, como si estuviera leyendo cada matiz en su cara, cada señal bajo la piel. Luego, inclinándose apenas hacia su oído, susurró: «Ven conmigo». Samuel no dudó, lo siguió. Caminaron por los pasillos vacíos de la empresa como dos sombras. Pasaron junto a salas de reuniones, escritorios, paneles de corcho donde todavía colgaban informes. El eco de sus pasos era suave, amortiguado por la alfombra y la tensión. Álvaro abrió una puerta. Su oficina. La luz era tenue, apenas una lámpara de escritorio encendida. Cerró la puerta con suavidad, sin prisas. Y cuando se giró hacia Samuel, ya no había barreras. La respiración de Samuel se hizo más agitada. Podía sentir el aire cargado, el calor que crecía dentro de él. Se quedó quieto junto al ventanal,
mientras Álvaro lo observaba desde el centro del despacho. Había una tormenta silente en sus ojos. «No quiero hacer esto rápido», dijo Álvaro, y sus palabras fueron un bálsamo y una amenaza al mismo tiempo. Samuel dio un paso, después otro, y cuando estuvo frente a él, tan cerca que podía oler su piel, ese aroma a madera, limpio y oscuro, alzó una mano y la colocó sobre su pecho. El latido era fuerte. Álvaro cerró los ojos un instante, como si esa caricia lo desarmara por completo. «Tócame», susurró Samuel, «pero no me mientas». Álvaro abrió los ojos. Su mirada lo quemó. «Nunca lo he hecho». Y entonces, sí, lo tocó. No fue un beso. No todavía. Sus manos rozaron los brazos de Samuel, deslizando los dedos por sus mangas, como si midiera cada centímetro, como si quisiera grabarse su forma con los ojos cerrados. Samuel tembló bajo sus manos. Cada roce era una explosión sorda. Cada caricia, un golpe suave que lo arrastraba más profundo en esa tormenta. Álvaro lo abrazó por la cintura, acercándolo. Samuel sintió su respiración contra el cuello, su calor, la tensión de un cuerpo contenido. Cerró los ojos, apoyando la frente en su pecho. Y allí, en ese instante de cercanía absoluta, el mundo desapareció. No hacía falta más. No hacía falta un beso. Todavía no. El deseo se construía como un puente entre ellos, sostenido por miradas y piel erizada, por respiraciones entrecortadas y el impulso de tocar sin romper. Era una danza lenta, íntima, peligrosa. Álvaro deslizó sus manos por su espalda. Samuel exhaló, largo, tembloroso. «¿Esto es real?», murmuró. «Sí, pero no sé cómo vamos a sobrevivirlo», respondió Álvaro. Samuel lo miró, al borde del abismo, y supo que ya había caído, y que no quería volver atrás. La oficina estaba envuelta en una calma que ardía. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno. Adentro, el aire entre los cuerpos era tan espeso que podía quebrarse con un suspiro. Samuel seguía allí, en los brazos de Álvaro, con el pecho pegado al suyo, escuchando ese latido que no necesitaba explicación. Era el lenguaje de lo inevitable. No se besaron. Todavía no. Pero lo que ocurrió entonces fue más profundo que cualquier roce de labios. Fue la forma en que Álvaro alzó la mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. Fue el modo en que Samuel se arqueó apenas, dejando que sus cuerpos se alinearan con precisión silenciosa. Fue la manera en que sus respiraciones se encontraron, formando una sola. Samuel cerró los ojos. Álvaro apoyó la frente contra la suya. Los dos permanecieron así, quietos, unidos por un hilo invisible que vibraba con cada mínima intención. El calor se acumulaba entre ellos. El deseo ya no era deseo, era necesidad, y aún así, ninguno se precipitó. No era prisa lo que los arrastraba, era la urgencia de hacer de ese momento algo que no pudiera deshacerse después. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó Álvaro con voz ronca. «Ni en el trabajo, ni en casa, ni en ningún maldito sitio. Es insoportable». Samuel tragó saliva, abrió los ojos. Lo miró, y por primera vez no vio a su jefe. No vio al hombre que dirigía las reuniones con calma autoritaria, ni al que hablaba por teléfono en voz baja, con ese tono de control absoluto. Vio al hombre roto por un anhelo. Vio al hombre que lo deseaba como él mismo lo deseaba. «Yo tampoco puedo», respondió, «pero no sé qué significa esto». Álvaro deslizó los dedos por su mejilla. La yema de su pulgar bajó hasta la comisura de su boca, sin tocar los labios del todo, pero acariciando el borde. Samuel se estremeció. Era como si todo su cuerpo se inclinara hacia ese contacto. Como si su piel reconociera el tacto antes que su razón. «No tiene que significar nada esta noche», dijo Álvaro. «Solo que estamos aquí». Samuel asintió, y en ese gesto se entregó, no con palabras, con el cuerpo. Se acercó más, eliminando la distancia que aún quedaba entre ellos. Sus manos se aferraron a la camisa de Álvaro,
como si necesitara algo firme a lo que sostenerse. Sus rostros estaban tan cerca que podían saborear el aliento del otro. Y entonces, el momento se quebró. El primer beso no fue torpe ni urgente. Fue lento, grave, cargado de una emoción acumulada que no necesitaba estallar. Fue el beso de quienes han esperado demasiado, de quienes han deseado en silencio, sin atreverse siquiera a pensarlo en voz alta. Sus labios se rozaron con una suavidad que dolía, como si temieran romper lo que estaban construyendo. Álvaro profundizó con cuidado. No lo devoró, lo exploró, y Samuel respondió con un temblor en las rodillas, una mano que se enredó en su nuca, un suspiro que lo delató por completo. Era entrega pura, era conexión, y era, sobre todo, verdad. Cuando se separaron, lo hicieron despacio. Sus frentes quedaron apoyadas, respirando el mismo aire, compartiendo un pulso que ya no era solo de uno. ¿Esto cambia las cosas?, preguntó Samuel, con los ojos cerrados. Claro que sí, respondió Álvaro sin dudar. Silencio, pero no era miedo lo que crecía entre ellos. Era la claridad de haber cruzado un límite emocional que ya no podían negar. Lo que habían hecho era más que un beso. Era una confesión sin palabras, un paso irreversible. Álvaro lo abrazó por completo. Su cuerpo era firme, protector, cálido. Samuel se dejó envolver, apoyando la mejilla contra su pecho. ¿Y ahora qué?, preguntó. Álvaro exhaló despacio. Su mano subió hasta acariciar su cabello. Ahora nos enfrentamos al mundo, dijo en voz baja, pero esta vez, no solos. Samuel cerró los ojos y sonrió contra su pecho. Afuera, la madrugada ya empezaba a deslizarse sobre la ciudad, pero ahí dentro, en ese pequeño refugio de piel y silencio, todo parecía más sencillo, todo parecía posible. El lunes llegó con la precisión de un golpe seco. El edificio de oficinas, tan familiar y neutral, ahora parecía otro. Samuel cruzó el vestíbulo con paso firme, pero dentro de él había un temblor que no se calmaba. En la piel aún sentía el eco de aquel beso. En el pecho, la certeza. Algo cambió esa noche, y ya no podía fingir que no había ocurrido. Subió al ascensor solo. El reflejo en el espejo lo mostró serio, tenso, pero con un brillo en los ojos que no supo disimular. Su corazón se aceleró cuando pensó en Álvaro, no en su jefe, en el hombre que lo había tocado como si lo conociera desde siempre. En ese instante, suspendido en el que sus labios se unieron con lentitud, como si fueran dos piezas que al fin encajaban. Lo vio en su despacho. Álvaro tenía la puerta entreabierta, los ojos fijos en la pantalla. Pero cuando Samuel pasó, su mirada se alzó y se encontraron, apenas un segundo. Pero suficiente, una mirada larga, lenta, silenciosa, una promesa. Samuel respiró hondo y siguió caminando. Durante el día apenas cruzaron palabra. Álvaro mantuvo su compostura profesional, pero había detalles, pequeños gestos, momentos donde el silencio entre frases se cargaba de todo lo que no podían decir en voz alta. Cuando pasaba cerca, Samuel sentía ese calor familiar recorrerle la espalda. No necesitaba verlo, bastaba sentirlo. Al caer la tarde, cuando la mayoría ya se había ido, Samuel recibió un mensaje corto. ¿Puedes venir un momento? Su pulso se desbocó. Cerró la libreta, se levantó despacio y caminó hacia la oficina de Álvaro. La puerta estaba cerrada. Tocó una vez. Álvaro abrió casi de inmediato. Sus ojos ya no llevaban la máscara habitual. Estaban vivos, inquietos y profundamente enfocados solo en él. Samuel entró. Álvaro cerró la puerta. No dijeron nada. Fue como si el cuerpo reaccionara antes que el pensamiento, como si el deseo contenido durante todo el día hubiera estado esperando este momento para reclamar su espacio. Samuel dio un paso, Álvaro, otro. Y entonces se encontraron en un abrazo tenso, silencioso, que lo decía todo sin una palabra.
Los labios se buscaron como si supieran el camino. El beso fue distinto, más urgente, más cargado, como si supieran que el tiempo ahora corría más rápido. Las manos de Álvaro rodearon su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus bocas. Samuel se aferró a su cintura, sintiendo cada músculo, cada respiración contenida. «He pensado en esto todo el maldito día», murmuró Álvaro contra su boca. «Yo también», susurró Samuel temblando. No podía concentrarme en nada más. El segundo beso fue más lento, más íntimo, un reconocimiento, una aceptación. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Sus respiraciones se mezclaban, desiguales, temblorosas. «Esto no va a ser fácil», dijo Álvaro con una sonrisa apenas rota por la emoción. «Lo sé, pero no me importa. Puede complicar todo. Lo sabes, ¿no?» Samuel asintió. Su voz salió firme. «Todo ya se complicó desde el momento en que te soñé despierto». Álvaro rió en voz baja. Fue un sonido cálido, rendido. Hundió el rostro en el cuello de Samuel y lo abrazó con fuerza, como si por fin se permitiera soltar todo lo que había contenido por meses. Permanecieron así un rato, a solas, detrás de una puerta cerrada, con el mundo afuera girando sin ellos. En ese espacio pequeño y sagrado, eran solo dos hombres que habían encontrado algo verdadero. Y cuando finalmente Samuel se marchó esa noche, lo hizo sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque ya sabía que volvería, que algo nuevo había nacido entre ellos, algo poderoso, irreversible, y esta vez no estaba dispuesto a dejarlo ir.